Algunos problemas metafísicos considerados pragmáticamente. Trataré ahora de hacer el método pragmático más familiar, presentando algunos ejemplos de sus aplicaciones a problemas particulares. Empezaré con el más árido. De lo primero que me ocuparé será del problema de la sustancia. Todo el mundo emplea la antigua distinción entre la sustancia y atributo, conservada como reliquia en la misma estructura del lenguaje humano. En la diferencia entre sujeto gramatical y predicado, tenemos aquí un pedazo de tiza. Sus modos, atributos, propiedades, accidentes o afecciones, úsese el nombre que quiera con la blancura, frialdad, forma cilíndrica, insolubilidad en el agua, etcétera, etcétera. Pero el sustentáculo de estos atributos es lo que llamamos tiza, nombre aplicado a las sustancias a las que son inherentes. De igual modo, los atributos de este pupitre descansan en la sustancia madera, de los que mi chaqueta en la sustancia lana, y así sucesivamente. La tiza, la madera y la lana ofrecen, a pesar de sus diferencias, propiedades comunes en tanto que se les consideran modos de una sustancia todavía más primaria. La materia, cuyos atributos son la ocupación de espacio y la impenetrabilidad, de igual modo nuestros pensamientos y sentimientos son afecciones y propiedades de nuestras varias almas, que son sustancias, aunque no totalmente por sí mismas, pues son de modos una sustancia aún más profunda, el espíritu. Ahora bien, muy pronto se advirtió que todo lo que nosotros conocemos de la tiza es la blancura, frialdad, etc. Todo lo que sabemos de la madera es la combustibilidad y la estructura fibrosa. Las sustancias son conocidas como un grupo de atributos que constituyen su único valor efectivo para nuestra experiencia actual. La sustancia se revela cada caso por medio de ellos, sin los cuales ni siquiera sospecharíamos su existencia. Y si Dios se guardara de enviárnoslos en un orden inalterado, aniquilando milagrosamente en un cierto momento de sustancia que lo soporta, nunca notaríamos ese momento, porque nuestras mismas experiencias no se alterarán. De acuerdo con esto, los nominalistas opinan que la sustancia es una idea falsa debido a nuestro invertebrado ardido de convertir los hombres en cosas. Los fenómenos se dan en grupos de las tizas, el grupo de la madera, etc. Y cada grupo tiene su nombre. Entonces tratamos al nombre como si fuera el soporte del grupo de fenómenos. La baja temperatura de hoy, por ejemplo, se supone que procede de algo llamado clima. El clima realmente es solo el nombre que se le da al grupo cierto de días, pero lo consideramos como si fuera algo que existe detrás del día y en general colocamos el nombre como si fuera un ser detrás de los hechos que nombra. Las propiedades fenómicas de las cosas, dicen los nominalistas, no son ciertamente inherentes a los hombres y, si no lo son a estos, entonces no lo son a nada. Son adherentes o coherentes, más bien, entre sí, y la noción de una sustancia inaccesible a nosotros, a la que atribuimos la cohesión de la que soporta, lo que el cemento hace con las piezas del mosaico, debe ser abandonada. El hecho de la mera cohesión misma es todo lo que la noción de la sustancia significa. Detrás de este hecho no hay nada. El escolasticismo ha tomado la noción de sustancia del sentido común y ha hecho una técnica muy articulada. Pocas cosas parecerían tener las pocas consecuencias pragmáticas para nosotros como la sustancia. Incomunicados como estamos, todo el contacto con ella, sin embargo, en caso de la escolástica, ha demostrado la importancia de la idea de la sustancia. Tratándola pragmáticamente, me refiero a determinada controversia sobre el misterio de la Eucaristía. La sustancia parecería tener valor aquí pragmático muy importante, pues son los incidentes de la hostia no cambian en la cena del Señor, y, sin embargo, llegan a ser lo mismo en el cuerpo de Cristo. Debe ser que el cambio ocurre solamente en la sustancia. La sustancia de pan habría sido preparada y la sustancia divina sustituida milagrosamente sin alterar las propiedades sensibles inmediatas. Pero si éstas no se alteran, ha habido una diferencia tremenda, que es quienes reciben el sacramento que alimentan con la misma sustancia de la divinidad. La noción de sustancia penetra, pues, en la vida con extraordinario efecto. Sí se admite que la sustancia puede separarse de sus accidentes y cambiar a estos últimos. Esta es la única aplicación pragmática de la idea de sustancia que conozco,
Y es claro que solo será tratada seriamente por los que ya creen en la presencia real, basándose en los motivos independientes. La sustancia material fue criticada por Berkeley en la riqueza dialéctica, que su nombre ha brillado a través de la filosofía posterior. El modo de tratar Berkeley es una noción de materias tan conocido que no necesito mencionarlo. Lejos de negar el mundo exterior que conocemos, Berkeley lo corrobora. Fue la noción escolástica de una sustancia material inalcanzable para nosotros, detrás del mundo externo, más profunda y más real que él, y que necesitaba ser su soporte. Lo que Berkeley mantenía era que lo más efectivo que todo lo que podría producir al mundo externo a la realidad. Aboli tal instancia, decía, creed que Dios, al que podéis comprender y acercaros, os envía al mundo sensible directamente y confirmaréis respaldado por su divina autoridad. La crítica que Berkeley hacía hacia la materia era, por consiguiente, absolutamente pragmática. La materia se conoce por nuestras sensaciones de color, figura, dureza y otras semejantes. Ellas son el valor efectivo del término. La diferencia que la materia establece para nosotros existiendo realmente es que alcanzamos tales sensaciones y no existiendo, que carecemos de ellas. Estas sensaciones constituyen un único significado. Berkeley, pues, no niega la materia, simplemente nos dice en qué consiste. Es el verdadero nombre para lo que recibimos por medio de las sensaciones. Locke es un más tarde Hume. Aplicaron semejante crítica pragmática a la noción de la sustancia espiritual. Mencionaré solamente el punto de vista de Locke sobre lo que nuestra identidad personal. Inmediatamente reduce esta noción a su valor pragmático en términos de experiencia. Significa, dice, conciencia, es decir, el hecho de que no en su momento de la vida recordamos otros momentos y los sentimos como partes de una de la misma historia personal. El racionalismo ha explicado esta continuidad práctica es en nuestra por la unidad para sustancias anímicas. Pero lo que dice, supongamos que Dios suprimiera la conciencia, ¿sería mejor para nosotros tener aún el principio espiritual? Supóngase que se atribuye a la misma conciencia a almas diferentes. ¿Nos perjudicaría en algo por este hecho si nosotros nos damos cuenta? En tiempos de Locke, el alma era algo que merecía un premio o un castigo, exclusivamente. Véase como Locke, tratando del problema desde ese punto de vista, mantiene la cuestión en el terreno pragmático. Supóngase, dice, que alguien piensa que es la misma alma en la que una vez fue Néstor o Tercites. ¿Puede pensar que sus propias acciones son algo más que las acciones de otro hombre que existió alguna vez? Pero en cuanto se hiciera consciente de cualquiera de las acciones de Néstor, se sentiría el mismo Néstor. En esta identidad personal se funda todo el derecho de la justicia del premio y el castigo. Es razonable pensar que nadie debe responder por lo que no conoce, pero recibirá su condena, absolviéndolo y acusándolo su conciencia. Supóngase que un hombre es castigado ahora por lo que ha hecho en otra vida y de lo que no ha tenido conciencia. ¿Qué diferencia existe entre este castigo y el haber sido creado miserable? Nuestra identidad personal, pues, consiste, según Locke, exclusivamente en hechos particulares pragmáticamente definibles. El que, aparte de estos hechos verificables, sea inherente también a principio espiritual. No se trata más de la mera especulación. Locke, como un conciliador que era, toleraba pasivamente la creencia en una alma sustancial detrás de nuestra conciencia, pero su sucesor Hume y la mayoría de los psicólogos empíricos posteriores han negado el alma, excepto como un nombre para las conexiones verificables en nuestra vida interior. Vuelve a descender con ella la corriente de la experiencia que cambia la moneda fraccionaria como las ideas de sus mutuas y peculiares conexiones. Como he dicho con respecto a la materia de Berkeley, el alma es buena o verdadera hasta tanto, pero no más. La mención de la sustancia material sugiere naturalmente la doctrina del materialismo, pero el materialismo filosófico no implica necesariamente la creencia en la materia como un principio metafísico. Se podrá negar la materia en tal sentido, como tan enérgicamente lo hizo Berkeley, o se podrá ser un fenomenista como Huxley, y sin embargo, se puede ser todavía materialista en el más amplio sentido, es decir, en el explicar los fenómenos más altos por los más bajos y abandonar los destinos del mundo a merced de sus fuerzas y elementos más ciegos. En este amplio sentido de la palabra, es en el que el materialismo se opone al espiritualismo o teísmo. Las leyes de la naturaleza física son las que hacen moverse las cosas, dice el materialismo.
Las producciones más altas del genio humano podrían calcularse por quienes tuvieran un conocimiento completo de los hechos, aparte de sus condiciones fisiológicas, sin considerar si la naturaleza existe solo en nuestro espíritu, como pretenden los idealistas o no. En todo caso, nuestro espíritu habrá de advertir el género de naturaleza que es que anotarlo como operando a través de las ciegas leyes físicas. Tal es la conjectura del imperialismo actual, que debería ser llamado naturalismo. Contra él levantase el teísmo, o lo que en un sentido más amplio puede denominarse espiritualismo. El espiritualismo dice que la mente no solo atestigua y anota los hechos, sino que también actúa y opera con ellos. Es decir, que el mundo es guiado, no por sus elementos inferiores, sino por los superiores. Tratada esta cuestión como lo que es correctamente, apenas es algo más que un conflicto de preferencias estéticas. La materia es grosera, tosca, rastrera. El espíritu es puro, elevado, noble, y puesto que está en consonancia con la dignidad del universo conceder la primicia a lo que parece superior, debe afirmarse el espíritu como principio directivo. El gran defecto del racionalismo reside en tratar los principios abstractos como finalidad ante que el intelecto debe permanecer en respetuosa admiración. El espiritualismo, como a menudo se sostiene, puede ser simplemente un estado de admiración por una clase de abstracción y de aversión por otra. Recuerda a un digno profesor espiritualista que siempre se refería al materialismo como una filosofía del cielo, creyendo que así lo refutaba. Tal espiritualismo tiene una fácil expuesta. Tal espiritualismo tiene una fácil respuesta, y Spencer la dio. En efecto, en algunas de las excelentes páginas del final del primer volumen de su Psicología, nos muestra que una materia tan infinitamente sutil y realizando movimientos tan inconcebiblemente rápidos y delicados como los que postula la ciencia moderna en sus explicaciones, no tiene la mejor traza de grosería. Nos muestra también Spencer que la concepción del espíritu, como hasta ahora lo hemos forjado los mortales, es demasiado grosera para abarcar la exquisita delicadeza de los hechos de la naturaleza. Ambos términos, dice, no son sino símbolos que apuntan hacia una ignota realidad en las que cesan sus suposiciones. Contra una objeción abstracta, basta una réplica abstracta, puesto que la oposición al materialismo nace del menosprecio a la materia como algo grosero. Spencer refuta el argumento haciendo ver que la materia es indefinida e increíblemente refinada. A una persona que contemple el rostro de un niño o el de su padre muerto, el mero hecho de que la materia haya adoptado durante cierto tiempo aquella preciosa forma debería ser la sagrada siempre. No importa cuál pueda ser el principio de la vida, material o inmaterial. La material, en cualquier caso, coopera y presta todos los propósitos de la vida. Aquella llamada encarnación se hallaba entre las posibilidades de la materia. Pero, ahora, en vez de fundarnos en principios, después de esta moda intelectualista estancada, apliquemos el método pragmático a la cuestión. ¿Qué entendemos por materia? ¿Qué diferencia práctica implicaría que el mundo estuviera dirigido por la materia o por el espíritu? Creo que el problema adquiere así a un carácter diferente. Primero de todo, quiero llamar la atención sobre un hecho curioso. Nada afectaría al pasado del mundo si lo juzgamos por producto de la materia o por si pensamos que su actor es un espíritu divino. Imagínese, en efecto, todo el contenido del mundo dado de una vez irrevocablemente. Imagínese que termina en este mismo momento y que no tiene futuro. Y entonces dejemos a los teístas y materialistas aplicar sus explicaciones rivales a su historia. Los teístas enseñan que lo hizo Dios. Los materialistas, si suponemos con igual éxito, dicen que es el resultado de fuerzas físicas actuando ciegamente. Permitamos que el pragmatista elija de otras teorías. ¿Cómo podría aplicar su criterio en un mundo ya completo? Para él los conceptos son cosas que son por penetrar en la experiencia, instrumentos para hacernos buscar diferencias. Pero, por hipótesis, no existe experiencia ni diferencias posibles que puedan buscar. Ambas teorías han mostrado todas sus consecuencias y, de acuerdo con la hipótesis que adoptamos, son idénticas. El pragmatista debe, por consiguiente, decir que las dos teorías, a pesar de sus diferentes nombres, significan exactamente lo mismo y que la disputa es puramente verbal. Considérese el caso sinceramente y dígase el valor que podría tener Dios si lo hubiera consumado en su obra y un mundo estuviera paralizado. ¿No valdría más lo de lo que vale el mundo?
A este resultado con mezcla de méritos y defectos debería entender su poder creador, pero no podría ir más allá, y puesto que no habrá futuro, puesto que todo el valor y el significado del mundo ha sido realizado y actualizado en los sentimientos que lo acompañaron en el tránsito, y ahora lo acompañan hacia el fin, puesto que no se derivaría ninguna significación complementaria, tal como la tiene nuestro mundo real, de su función de preparar algo todavía por venir. ¿Por qué entonces tomamos la medida de Dios como si existiera? Es el ser que pudo hacer esto para siempre y por lo que debemos estarle agradecidos, pero nada más. Ahora bien, aceptando la hipótesis contraria, a saber que la materia, siguiendo sus propias leyes, puede dar origen a este mundo, ¿no deberíamos estarle igualmente agradecidos? ¿Dónde estaría nuestra pérdida, pues, si prescindimos de Dios como hipótesis y hacemos responsables a la materia? ¿Dónde estaría la brutalidad o la delicadeza? ¿Y dónde, siendo la experiencia lo que es, podría serle la presencia de Dios más viva y rica? Es posible dar una respuesta a esta cuestión. El mundo actual de nuestra experiencia se supone que es el mismo en sus detalles con arreglo a cualquiera de las dos hipótesis. El mismo para nuestra alabanza o culpa, como dice Browning, estás ahí, irrevocablemente, un regalo que no puede devolverse. Aunque llamemos a la materia su causa no se parece mucho a alguno, ni aumenta porque le llamemos Dios. Ellos son el Dios o los átomos, respectivamente, de este y no de otro mundo. Dios, de existir, haría exactamente igual lo que harían los átomos como tales, mereciendo la misma gratitud que merecen los átomos y no más. Si su presencia no representa un carácter peculiar o efecto en su cumplimiento, seguramente no le presta tampoco dignidad. No quedaría rebajada su dignidad si tuviera la ausente y fueran los átomos los únicos actores de escena. Terminada la comedia y bajo el telón, no se mejora hasta por el hecho de llamar genio al autor, como lo es peor porque se le considera un mal escritor. Por consiguiente, si no pueden deducirse de nuestras hipótesis futuros por menores de experiencia o conducta, el debate entre el materialismo y el teísmo resulta perfectamente inútil e insignificante. La materia y Dios, en este caso, significa exactamente lo mismo, a saber, la fuerza, ni más ni menos, capaz de hacer este mundo completo. Y será persona sensata quien con tal caso vuelva a su espalda tal discusión superflua. Consecuentemente, la mayoría de los hombres, de una manera instintiva, y los positivistas y científicos, deliberadamente, no atienden a las disputas filosóficas que no entrañen alguna consecuencia futura. El carácter verbal y vacío de la filosofía es seguramente un reproche con el que estamos muy familiarizados. Si el pragmatismo es verdadero, es un reproche perfectamente sensato, a menos que las teorías en acción demuestren que las soluciones prácticas alternativas, no obstante la delicadeza y no distantes que puedan ser. Ni el hombre vulgar ni el de la ciencia descubren, según dicen, tales soluciones, y el metafísico tampoco puede hacerlo. Los otros están ciertamente en su derecho de mostrarse contra él. Su ciencia no es sino una pompa de jabón y la dotación de un profesorado para tal cátedra es totalmente superflua. Consecuentemente, en cada debate metafísico genuino se implica según el resultado práctico, no obstante lo abstracto que se debe pueda parecer. Para darnos cuenta, volvamos a nuestra cuestión y coloquemos una vez en este mundo en el que vivimos, en el mundo en el que tiene un futuro, que se halla todavía en desarrollo mientras hablamos, en este inacabado mundo. La alternativa del materialismo o teísmo es profundamente práctica y vale la pena que dediquemos unos minutos a comprobarlo. ¿Hasta qué punto diferente el plan para nosotros, según consideremos que los hechos de la experiencia hasta hoy son configuraciones sin propósito de átomos ciegos que mueven de acuerdo con leyes alternas o que, de otra parte, son debidos a la providencia de Dios? En cuanto a los hechos pasados no hay ciertamente diferencia, pues estos hechos ya han capturado, empaquetados, y lo bueno es que haya entre ellos ya logrado sea una causa de Dios y los átomos. Existe hoy muchos materialistas que, ignorando totalmente el futuro y los aspectos prácticos de cuestión, buscan eliminar el odio que suscitan las palabras materialismo e incluso eliminar la palabra misma, mostrando que si la materia puede dar origen a todas estas ventajas. En este caso el de la materia, funcionalmente considerada, es una entidad tan divina como Dios, que confunde con Dios. Es lo que se entiende por Dios. Cesad, pues, nos dicen, de usar estos términos en oposición. Empléese el término Dios, libre de connotaciones clericales, por una parte,
y el de la materia sin implicar de grosería, crudeza o nobleza en otra. En lugar de decir Dios o materia, háblese de misterio original, energía incognoscible, fuerza única. Esto es todo lo que sugiere Spencer y, la filosofía fuera meramente retrospectiva, podría él proclamarse un excelente pragmatista. Pero la filosofía es también perspectiva, y después de hallar lo que un mundo ha sido, hecho y producido, queda todavía por preguntarse, ¿qué promete el mundo? Deseemos una materia que prometa éxito, que esté obligada por sus leyes a conducir nuestro mundo y lo más cerca posible de la perfección, y cualquiera ser racional adorará esta materia de tan buena gana como Spencer adora lo que él llama la energía incognoscible. No solo ha trabajado por la equidad hasta ahora, sino que trabajará por ella siempre, y esto es cuando necesitamos. Haciendo prácticamente todo cuanto Dios pueda hacer, es equivalente a Dios. Su función es la función de un Dios y de un mundo en el que éste sería superfluo, ya que, en el mundo semejante, Dios no podría tácticamente ser echado de menos. El hombre adecuado para la religión sería la emoción cósmica, pero es la materia adaptada por Spencer en proceso de evolución cósmica, de la cual, en un principio de perfección infinita como este, indudablemente no lo es, pues un fin futuro de toda cosa, un sistema cosa cósmica desarrollada está conectado de antemano por la ciencia a una muerte trágica. Spencer, limitándose a lo estético e ignorando el lado práctico de la controversia, no ha contribuido realmente en nada en su solución. Pero apliquemos ahora nuestro principio a resultados prácticos y vemos la vital significación que adquiere inmediatamente la cuestión del materialismo o teísmo. Teísmo y materialismo, tan diferentes cuando se consideran retrospectivamente, apuntan, cuando lo consideran en respectiva, a diferentes manifestaciones de la experiencia. Según la teoría de la evolución mecánica, las leyes de redistribución de la materia y del movimiento a las que debemos las mejores horas de nuestro organismo nos ha proporcionado y los ideales que nuestra mente ha forjado están, sin embargo, fatalmente condenadas a deshacer de nuevo su obra, a disolver todo cuanto crearon en evolución. Todos ustedes conocen la descripción del fin del mundo que prevén los hombres de ciencia evolucionistas. Citaré las palabras de Balfour. Las energías de nuestro sistema decaerán. Se eclipsará la luz del sol y la tierra, sin mareas, inerte, no podrá mantener a la especie que durante mucho tiempo perturbó su soledad. Con el hombre desaparecerán los frutos de su pensamiento. La inquieta conciencia que en este oscuro rincón ha roto durante un breve espacio de tiempo el resignificado del silencio universo, volverá a reposar. La materia no tendrá conciencia de sí misma más tiempo. Los monumentos imperecederos, los hechos inmorales, la muerte misma y el amor, más fuerte que la muerte, será como si no hubiesen existido. Nada de lo que existe será mejor o peor por mucho que haya sido el genio, el trabajo, la constancia y el sufrimiento del hombre para efectuarlo a través de las edades incalculables. He aquí el aguijón. Las vastas cantidades de tiempo cósmico, aunque hayan parecido como risueñas costas, se esfumarán lentamente, se prolongarán para disolverse, y cuando estos transitorios productos hayan desaparecido, no permanecerá nada, absolutamente nada que represente aquellas cualidades particulares, aquellos elementos de belleza que contuvieron. Morirán y desaparecerán de la esfera de la existencia, sin un eco, sin un recuerdo, una influencia o una huella que pueda dejar para estimular ideales semejantes. Este absoluto naufragio y tragedia final pertenece a la esencia del materialismo científico tal como hoy se le entiende. Las fuerzas eternas son las inferiores, no las superiores, y son las últimas fuerzas que sobreviven dentro del círculo de la evolución que podemos ver infinitamente. Spencer cree esto tal y como cualquiera. ¿Por qué arguimos como si tuviéramos haciendo necias objeciones estéticas a la grosería de la materia y el movimiento, principios de su filosofía, cuando lo que realmente nos desalienta es el desconsuelo de sus resultados prácticos ulteriores? No, la verdad, objeción del materialismo, no es positiva. La verdadera objeción del materialismo no es positiva, sino negativa. Sería grotesco actualmente condenarlo por lo que es, por su llamada grosería. Grosero es lo único que produce algo grosero. Ahora sabemos esto. Desdeñamos, en cambio, el materialismo por lo que no es, porque no es ni una ni permanente garantía de nuestros más ideales intereses ni un cumplimiento de nuestras más remotas esperanzas.
La noción de Dios, por el contrario, aunque no aparezca con tanta claridad como las nociones matemáticas corrientes en filosofía mecánica, tiene al menos superioridad práctica sobre ellas, al garantizar un orden ideal que debe ser conservado de un modo permanente. Un mundo con un Dios que diga la última palabra puede consumirse o congelarse. Pero podemos imaginárnoslos como algo respetuoso de los viejos ideales que hablan haber realizados aún, de forma en él, la tragedia solamente provisional y parcial, y el naufragio y la disolución nunca son absolutamente finales. Esta necesidad de un orden moral eterno es una de las más profundas de nuestro corazón. Poeta como Dante y Wordsworth, que vivían con la convicción de tal orden, deben así estar el hecho extraordinario del poder tónico y consolador de sus versos. Así, pues, una de estas diversas apelaciones prácticas, en estos ajustes de nuestras actitudes concretas de esperanza y deseos, con todas las delicadas consecuencias que sus diferencias implican, descansa el significado real del materialismo y espiritualismo, y no en sutiles abstracciones sobre la esencia íntima de la materia o de los atributos metafísicos de Dios. El materialismo significa simplemente la negación de que el orden moral es eterno y de toda última esperanza. El espiritualismo, la afirmación de un orden moral eterno y la posibilidad de esperanzas. Desde luego, existe aquí una solución genuina para quien pueda sentirla, y mientras los hombres sean hombres, habrá materia para hacer los debates filosóficos. Pero posiblemente hay alguien que no se dé todavía por vencido, aún admitiendo que el espiritualismo y el materialismo hagan diferentes profecías sobre el futuro del mundo. Se pueden despreciar sus diferencias como algo infinitamente pequeño y sin significación para una mente sana. La esencia de esta, puede decirse, consiste en mirar cerca de las cosas y no preocuparse con quimeras como lo del fin del mundo. Pero puedo asegurar que quien diga esto comete una injusticia contra la naturaleza humana. La melancolía religiosa no es simplemente un derivado de la palabra locura. Las cosas absolutas, las últimas cosas las que todos lo comprenden, constituyen intereses verdaderamente filosóficos. Todos los espíritus superiores los tienen así, en efecto, y la mente que se preocupa con lo minúsculo es sencillamente la mente del hombre más güero. Los hechos comprendidos en la cuestión que se debaten son, en verdad, bastante vagamente concebidos por nosotros actualmente, pero de la fe espiritualista, en todas sus formas, afecta a un mundo de promesas en tanto que el sol del materialismo se pone sobre el mar de desesperación. Recuerden lo que dije de lo absoluto, nos conceden unas vacaciones morales. Cualquier punto de vista religioso hace lo mismo. No solo incita a nuestros momentos más activos, sino que, incorporándose a nuestros momentos más gozosos y despreocupados, los justifica. Aunque bastante vagamente, bosqueja los fundamentos de la injustificación, los rasgos exactos de los salvadores hechos futuros, que nuestra creencia en Dios nos asegura. Habrá de ser descifrados por los interminables métodos de la ciencia. Solamente podemos estudiar nuestro Dios, estudiando su creación, pero previamente a toda investigación podemos gozar de nuestro Dios. Si lo tenemos, yo mismo creo que en evidencia de Dios descansa sobre todo la experiencia personal íntima. Cuando ésta nos ha dado una vez Dios, su nombre significa, al menos, la ventaja de la paz. Recordarán lo que dije ayer sobre el modo de las verdades chocan entre sí e intentan aniquilarse unas a otras. La verdad de Dios tiene que desafiar a todas las demás verdades. Se halla ante el tribunal de estas, y estas, a su vez, ante el tribunal de ella. Nuestra opinión final sobre Dios solamente puede ser establecida, pues, de todas las verdades que se hayan consolidado mutuamente. Esperemos que hallaran un modus vivendi. Pasemos ahora a un problema filosófico emparentado con lo anterior. La cuestión de un plan de la naturaleza. Él ha sostenido desde hace tiempo inmemorial que la existencia de Dios está probada por ciertos hechos naturales. Muchos hechos aparecen como si estuvieran planeados unos en vista de los otros. Así, el pico, la lengua, los pies, la cola, etc. del pájaro carpintero los adaptan maravillosamente a un mundo de los árboles con gorgojos ocultos en su corteza, que sirvan de alimento. Las partes de nuestros ojos se adaptan a las leyes de la luz perfectamente, dejando el paso justo a los rayos luminosos hasta nuestra retina. Tal adecuación mutua a las cosas de su origen se sostenía que lo implicaba un plan, y se consideraba a su creador como una deidad amante del hombre. El primer paso en estos argumentos consistía en probar que el plan existía. La naturaleza fue escudriñada para que los resultados obtenidos de las cosas diferentes se correspondiesen. Nuestros ojos,
por ejemplo, originados en la oscuridad intrauterina y la luz que nace del sol se adaptan entre sí. Estos hechos evidentemente es el uno para el otro. El fin planeado es la visión, y la luz y los ojos, los medios independientes dispuestos a un tal fin. Es extraño observar, considerando que nuestros antepasados aceptaron la fuerza de este argumento, lo poco que significa desde el triunfo de la teoría darwinista. Darwin abrió nuestro entendimiento a la idea de que la adaptación sucede a la condición que existe una continua devolución de fuerzas que puede sumarse. Nos mostró los enormes dispensos de la naturaleza en producir resultados a los que destruyen la causa de su inadaptación. Puso de relieve las numerosas adaptaciones que, de estar planeadas, supondría más bien un mal designador que uno bueno. Aquí, todo depende del punto de vista. Para el gorgojo bajo la corteza, la admirable adecuación del organismo del pájaro carpintero para extraerlo ciertamente implica un desligador diabólico. Los teólogos de nuestro tiempo se han esforzado en abarcar los hechos darwinianos e interpretarlos como arreglo a un propósito divino. Se acostumbraba a presentarlos como un debate entre el finalismo en el mecanismo. Lo uno u lo otro era como decir: mis zapatos se hallan evidentemente planeados para adaptarse a mis pies. Luego es imposible que hayan sido producidos por una máquina. Nosotros sabemos que ocurren ambas cosas, que fueron hechos por una máquina planeada para adaptar los zapatos a los pies. La teología necesita solamente aplicar los designios de un Dios una interpretación semejante, así como el fin de un equipo de fútbol no es exclusivamente llevar el balón a una meta determinada, sino llevarlo cumpliendo determinadas condiciones, reglas de juego u oposiciones de los rivales. De igual forma, la intención de Dios no es claramente crear hombres y salvarlos, sino más bien hacer por esto en medio del único agente del vasto mecanismo de la naturaleza. Sin las maravillosas leyes y contrafuerzas naturales, la creación y perfección del hombre, cabe suponer que quería una realización demasiado insustancial para habérselas propuesto Dios. Esto salvaría la forma del plan, a expensas de su antiguo y fácil contenido humano. El designador no sería durante más tiempo la verdadera deidad antropomórfica. Sus designios se amplían así, de tal modo que resultan incomprensibles para los humanos. El que ellos nos abruma de tal modo que establecer el mero y para qué designarlos para ellos adquiere en comparación muy poca importancia. Difícilmente comprender el carácter de una mente cósmica, cuyos propósitos se revelan plenamente por la extraña mezcla de bienes y males que encontramos en este mundo real de hechos particulares. O más bien, no damos con la posibilidad de comprenderlo. La mera palabra plan carece de consecuencias por sí misma y no explica nada. Es el más estéril de los principios. La vieja cuestión de si existe un plan es inútil. La cuestión real es qué es el mundo. Haya o no sido planeado, y esto solo puede ser revelado mediante el estudio de todos los hechos particulares de la naturaleza. Recuérdese que, sea lo que fuere, lo que la naturaleza pueda haber producido o pueda estar produciendo, los medios deben necesariamente haber sido adecuados, deben haber sido adaptados a esa producción. En consecuencia, el argumento de la adaptación al plan tendría que aplicarse siempre, cualquiera que sea el carácter del producto. La reciente erupción del Mont Pelée, por ejemplo, requirió toda una historia previa para producir aquella exacta combinación de casas desplomadas, cadáveres humanos y de animales, barcos hundidos, cenizas volcánicas, etc. Precisamente en esta horrenda configuración de posiciones, Francia ha tenido que ser una nación y colonizar la Martinica. Nuestro país tuvo que existir y enviar nuestros barcos. Si Dios se propuso exactamente aquel resultado, los medios mediante los cuales los censuristas aportan sus influencias preparando el suceso mostraron una exquisita inteligencia, y propio cabe decir que cualquier estado de cosas, sea en la naturaleza o en la historia que hayamos efectivamente realizadas, las cosas deben siempre producir algún resultado definitivo, sea caótico o armonioso. Cuando consideramos lo que realmente ha sucedido, las condiciones deben aparecer siempre perfectamente planeadas para asegurarlo. Podemos decir siempre, por lo tanto, en cualquier mundo concebible, de cualquier carácter que lo imaginemos, de todo el mecanismo cósmico puede haber sido planeado para producirlo. Pragmáticamente, pues, la palabra abstracta, plan, es un cartucho vacío, carece de consecuencias y de ejecución. ¿Qué plan y qué designador? Estas son las únicas consecuencias serias. Y el estudio de los hechos es el único modo de obtener respuestas, aunque solo sean aproximadas. Mientras tanto, dependiendo de los hechos la tardía respuesta, cualquiera que insista en que hay que designar y esté seguro del designador sea un ser divino,
obtiene una determinada ventaja pragmática del término, la misma, en efecto, que vemos nos deparan los términos Dios, espíritu o absoluto, el plan, a pesar de su escaso valor como principio meramente racionalista, pues detrás sobre ello de las cosas de admiración nuestra, se convierte, si nuestra fe lo concreta en algo teísta, en un término de promesa. Al volver con la experiencia logramos en visión más confortante del porvenir. Si la fuerza que anima las cosas no es ciega, podemos esperar razonablemente mejores resultados. Esta vaga confianza en el futuro es el único significado pragmático discernible actualmente en los términos plan y designador. Pero la cuestión de que si la confianza cósmica es recta y no errónea, mejor y no peor, supone un significado más importante. Cuando menos, esa es la verdad posible que se extraña en estos términos. Ocupémonos ahora de otra controversia muy maniada, el problema del libre albedrío. La mayoría de las personas que creen en el llamado libre albedrío lo hacen a la manera racionalista. Es el principio, una virtud o facultad positiva agregada al hombre, mediante la cual su dignidad resulta enigmáticamente aumentada. Se debe creer en el libre albedrío por esta razón. Los deterministas, que lo niegan y que afirman que los hombres individuales no originan nada, sino que simplemente transmiten al futuro todo el impulso del cosmos pasado del mes que tan pequeña expresión, disminuyen al hombre. Esto sería menos admirable despojado de tal principio creador. Imagino que más de la mitad de ustedes participarán de nuestra instintiva creencia en el libre albedrío. Admirar dicha creencia como un principio de dignidad tiene mucho que ver con vuestra fidelidad. Pero el libre albedrío ha sido también discutido pragmáticamente y, por extraño que parezca, la misma interpretación pragmática ha sido aducida por ambos bandos. Ustedes saben el gran papel que desempeña en las controversias éticas la noción de responsabilidad. Oyendo a algunas personas, se podría suponer que la ética solo aspira a ser un código de méritos y deméritos. Así vivirá en nosotros el antiguo fundamento legal y teológico. El interés en el crimen, en el pecado y en el castigo. ¿A quién hay que culpar? ¿A quién podemos castigar? ¿A quién castigará Dios? Estas preocupaciones envuelven toda la historia religiosa del hombre como una pesadilla. Así, tanto el libre albedrío como el determinismo se han embestido mutuamente calificando de absurdos, porque cada uno, a los ojos de su enemigo, parecía evitar la imputabilidad de las acciones buenas o malas con sus autores. ¡Qué extraña antinomía! El libre albedrío implica una novedad, el injerto en el pasado de algo no implicado por él. Si nuestros actos estuvieran predeterminados, si transmitiéramos simplemente el impulso de todo el pasado, los librearbitristas dicen, ¿de qué podríamos gloriarnos o culparnos? Seríamos agentes solamente y no de jefes. ¿Dónde estaría, en tal caso, nuestra preciosa imputabilidad y responsabilidad? Pero ¿dónde estaría si fuéramos libres? Replican los deterministas si el acto libre significa una extraña novedad. ¿Qué procede no de mí? Y el yo previo, sino ex nihilo, y la presente se añade en mí. ¿Cómo podría yo, este yo previo, ser responsable? ¿Cómo puedo yo tener carácter alguno permanente capaz de persistir el tiempo suficiente para ser recompensado con alabanza o reprobación? El rosario de mis días desharía la infinidad de cuentas tan pronto como el hilo de la necesidad interna fuera suprimido por la absurda doctrina indeterminista. Fullerton y McTaggart han expuesto recientemente este argumento con mucha valentía. Puede ser bueno como argumento, pero de otro modo resulta lastimoso. Pues yo pregunto, aparte de otras razones, si cualquier hombre, mujer o niño, con sentido de la realidad, no debería avergonzarse de defender principios tales como el de la dignidad o imputabilidad. Entre ellos, cabe confiar con seguridad la utilidad y un instinto que lleva a cabo la misión social del castigo o el premio. Si una persona comete actos buenos, la elogiaremos, y si nos comete malos, lo castigaremos con completa independencia de las teorías referentes a si los actos resultan de lo que el previo en él o es algo nuevo en el sentido estricto. Hacer que nuestra ética humana gire alrededor de la cuestión del mérito es una lamentable irrealidad. Solo Dios puede conocer nuestros méritos, si es que tenemos algunos. El fundamento real para la admisión libre de albedrío es indudablemente pragmático, pero no tiene nada que ver con ese despreciable derecho a castigar que tanto ruido hizo en pasadas discusiones sobre el tema. El libre albedrío, pragmáticamente, significa novedades en el mundo, el derecho a esperar en que en sus más profundos elementos como en sus más superficiales fenómenos, el futuro no se repita imitando idénticamente al pasado. ¿Qué es la limitación en el mase? Existe. ¿Quién puede negarlo? La general uniformidad de la naturaleza está propuesta hasta que la menor ley,
pero la naturaleza puede ser solo aproximadamente uniforme y las personas en las que el conocimiento del pasado del mundo han engendrado el pesimismo pueden, claro está, dar la bienvenida al libre albedrío como una doctrina meliorista. Esta doctrina admite el progreso como posible, al menos mientras que el determinismo nos asegure que la noción de posibilidad es producto de la ignorancia humana y que la necesidad y la imposibilidad entre estas gobiernan los destinos del mundo. El libre albedrío es, pues, una teoría cosmológica general de propuesta, como la de lo absoluto, la de Dios, la del espíritu, la del plan. Considerados abstractamente, ninguno de estos términos tiene un contenido interno. Ninguno de ellos nos da la descripción alguna, ni conservaría el menor valor pragmático en un mundo cuyo carácter fuera perfectamente obvio desde el principio. El gozo por la mera existencia, la pura emoción y deleite cósmico me parece que quitarían todo el interés a estas especulaciones. Si el mundo fuera ya un país de felicidad, nuestro interés en una metafísica religiosa proviene del hecho de que sentimos inseguro el futuro empírico y necesitamos una garantía más elevada. Si el presente y el pasado fueran puramente buenos, ¿quién no desearía que el futuro se pareciera a ellos? ¿Quién desearía el libre albedrío? ¿Quién no diría que Huxley, dejadme andar recta, fatalmente como el reloj al que se le ha dado la cuerda y no pido mejor libertad? La libertad en un mundo ya perfecto solamente significaría para ser peor. ¿Y no sería insano desear tal cosa? Ser necesariamente lo que es, no poder ser un alguno en otra cosa, daría el último toque de perfección al universo del optimismo. Sin duda, la única posibilidad a la que racionalmente se puede aspirar es a la que de las cosas sean mejores. Esta posibilidad, apenas necesito decirlo, tenemos amplios motivos para desearla tal como va el mundo. Así, pues, el libre albedrío carece de significado al menos que sea una doctrina de consuelo. Como tal, tiene su supuesto lado de otras doctrinas religiosas. Conjuntamente, edificarán lo perdido y repararán las antiguas desolaciones. Nuestro espíritu, encerrado dentro del recinto de las experiencias sensibles, está continuamente diciendo al intelecto que está en la torre: vigía, dinos si la noche tiene promesas, y el intelecto le contesta con términos prometedores. Aparte de este significado práctico, las palabras Dios, libre de albedrío, plan, etc., no tienen otro, por oscuras que en sí mismas sean, aunque se las considere de manera intelectualista, cuando ya llevamos con nosotros a las espesuras de la vida. La oscuridad se desvanece si os detenéis en la definición de tales palabras, pensando que se tiene una finalidad intelectual. ¿A dónde iréis a parar? ¿Permaneceréis estúpidamente en una presuntuosa falsedad? ¿Qué decir del valor instructivo de tal definición? No significa nada. A pesar de su promesa, a pesar de su pomposo ropaje de adjetivos, solo el pragmatismo puede leer en ella un significado positivo, y por esto vuelve la espalda enteramente al punto de vista intelectualista. Dios está en los cielos, el mundo es bueno. ¿Por qué no hemos de confesarlo así? Tanto los racionalistas como los pragmatistas, el pragmatismo, lejos de mantener su mirada en el plano práctico inmediato, como se les acusa de hacer, posee el más vivo interés por las más remotas perspectivas del mundo. Véase, pues, cómo todas estas cuestiones últimas giran, por así decirlo, sobre sus goznes, y mirando hacia atrás, desde la consideración de principios, al fijarse en un plan, un libre albedrío, se considera por sí mismo como augustos y elevados sobre los hechos. Véase, repito, cómo el pragmatismo busca en los hechos mismos. La cuestión realmente vital para nosotros es la siguiente: ¿qué va a hacer de este mundo? ¿Qué se hará con la vida misma? El centro de gravedad de la filosofía debe, por tanto, cambiar de lugar. El mundo de las cosas, largo tiempo oscurecido por las glorias de las regiones etéreas, deben resumir sus derechos. Este cambio significa que las cuestiones filosóficas serán tratadas por espíritus de carácter menos abstracto que hasta aquí lo han sido, por espíritus más científicos e individualistas en su tono y, sin embargo, no irreligiosos. Habrá un traslado de la sede de la autoridad, parecida a la de la Reforma protestante, y así como para los espíritus papistas el protestantismo les ha parecido con frecuencia anarquía y confusión, tal parecerá sin duda en el pragmatismo a los espíritus ultrarracionalistas en filosofía.
Parecerá una extraña basura, filosóficamente, pero la vida sigue, a pesar de todo, y cumple sus fines en los países protestantes. Me aventuro a pensar que el protestantismo filosófico logrará una prosperidad análoga.